Soy Yolanda Ortiz y actualmente soy docente e investigadora en la Universidad de Castilla-La Mancha y estoy aquí para hablarles de la presencia del vidrio en la obra de Rubén Darío. Para ello he escrito un breve ensayo que se titula de la siguiente manera: El vidrio en Rubén Darío, maleficio, ponzoña y cábala química. Y sin más dilación, comienzo. Cuando me propusieron hablar de las relaciones entre el vidrio y la literatura, inmediatamente pensé en el modernismo hispanoamericano y concretamente en la primera etapa creativa de Rubén Darío. Porque en ella, tanto su poesía como su narrativa se llenan de referencias culturales, obras de arte, objetos decorativos, piedras preciosas. En medio de este abigarrado ornamento textual, de este arte hecho de arte, pensaba yo encontrarme con el vidrio. Por eso, pues me dispuse a repasar detenidamente las dos obras principales de este periodo, que son Azul y Prosas profanas. ¿Y cuál fue mi sorpresa al descubrir que el vidrio que yo creía tener en la memoria apenas estaba presente en esta obra? En Prosas profanas lo encontramos una sola vez en un verso de Sinfonía en gris mayor. ¿Qué paso a leer? El sol, como un vidrio redondo y opaco, con paso de enfermo camina al cenit. Como vemos, en la comparación, el vidrio carece de transparencia y viene a quitarle al sol su intensidad lumínica, lo convierte en sol enfermizo. Es por lo tanto un término comparativo que no busca embellecer, sino más bien ensombrecer al referente. Bien, en azul encontramos al vidrio tres veces. En primer lugar, con su significado denotativo, es decir, como el material del que están hechas las ventanas en Canción del Oro. Había tras los vidrios de las ventanas, en los vastos edificios de la riqueza, rostros de mujeres gallardas y de niños encantadores. Observen que, pese a que su uso no es metafórico sino referencial, funciona en el texto como una barrera que separa al protagonista, que se define así, un harapiento, por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizá un poeta. Pues bien, funciona como la barrera, la frontera, que separa a este protagonista de el interior del salón burgués. En segundo lugar, lo encontramos en Álbum porteño, en concreto en la tercera parte, Paisaje. Leemos: en el fondo se divisaban altos barrancos y en ellos tierra negra, tierra roja, pedruscos brillantes como vidrio. De nuevo aquí el material funciona como término de comparación, aunque no para ensombrecer al referente, sino destinado a un tosco elemento, los pedruscos. En último lugar, lo encontramos en el cuento El Rubí. Y es aquí donde quiero detenerme. Les voy a contar brevemente en qué consiste este cuento. Punk pone en el centro de la Gruta de los Gnomos una muestra de la nueva falsificación humana, un falso rubí arrancado del cuello de una hermosa mujer parisina. Reunidos los gnomos dan su opinión sobre aquella piedra falsa, obra de hombre, y gritan: vidrio, maleficio, ponzoña y cábala, química. Tras una breve parábola del gnomo más viejo sobre el verdadero nacimiento del rubí, en la que la sangre de una mujer enamorada tiñe de rojo los diamantes, es decir, el rico cristal extraído de las grietas de la tierra, los gnomos vuelven a la carga. ¡Mirad! ¡No tiene faceta! ¡Brilla pálidamente! ¡Impostura! Mientras arrancan de las paredes de su gruta el verdadero fruto de la madre tierra: rubíes, cristales teñidos de sangre. Finalmente despedazan la falsa piedra, el vidrio,
y lo arrojan a una antiquísima selva carbonizada. En este cuento de Azul me topé con algunas claves que me explicaban la ausencia o la casi ausencia del vidrio en la obra de Rubén Darío, que contrasta curiosamente con la profusión de la palabra cristal. El primero es un material cerámico amorfo que, aunque pueda existir en la naturaleza, generalmente es creado por la mano del hombre. El segundo es un sólido que se origina por la cristalización del gas en las cavidades rocosas y cuyas partículas están dispuestas de forma armónica, regular, simétrica. Las piedras preciosas son un tipo de cristal sólido, como hemos visto en el cuento. Bien, esta aproximación a las características que definen ambos materiales en el mundo real me sirven, desde el punto de vista literario, para establecer una dicotomía. Lo amorfo y artificial del vidrio frente a lo regular, lo armónico, lo simétrico y lo natural del cristal. Así pues, las connotaciones que se desprenden del vidrio lo alejan de la idea de perfección y de belleza que Darío perseguía en este periodo. Es más, también lo alejan de las claves estéticas e ideológicas que sustentan su creación. Aunque el positivismo y el capitalismo habían calado hasta el fondo en el fin de siglo y conformaban ya el inconsciente colectivo de sus habitantes, esto no impide que Rubén Darío muestre su rechazo. En el desprecio por esa falsificación humana encontrada por Punk en las calles de París, a la que el resto de los gnomos han llamado vidrio, no lo olvidemos, podemos leer la oposición no solo al utilitarismo y al pragmatismo que imponía la filosofía positivista, sino también a la sacralización de la ciencia que llevaba aparejada. Y aunque de una forma menos explícita, la imagen de ese gnomo, que nos lo tenemos que imaginar como un ser natural y salvaje, hijo legítimo de la tierra, habitante de lo subterráneo, que observa distante y lúcido la opulencia burguesa de París, donde hombres y mujeres exhiben sin pudor el artificio, en esta imagen, creo que esta imagen está recorrida por el desprecio a una nueva clase social que, para Darío, poseía la riqueza material, pero carecía de toda grandeza espiritual. Como observa Durtal, personaje de Huysmans, ¡qué época más extraña! Justamente en el momento en el que el positivismo respira a todo pulmón, se despierta el misticismo y comienzan las locuras del oculto. Y es que la oposición a la nueva sociedad que se estaba configurando lleva a Darío hacia una exaltación de la vía espiritualista y de lo natural entendido como lo auténtico. Ahora bien, su admiración por lo salvaje no procede de la exploración de sus propias raíces indígenas, como cabría esperar, sino que es de importación extranjera. El naturismo romántico de Rousseau y la figura de Walt Whitman laten en la gruta del Rubí. Y aunque nuestro poeta finalmente no se dejó arrastrar por la tentación salvaje de Walt Whitman, en este cuento, nuestro autor, contradictorio, sincrético, desprecia el vidrio creado por el hombre y elige el cristal que emana de la madre tierra. Grande, fecunda, de seno inextinguible y sacro, de cuyo vientre moreno brota lo puro, lo fuerte, lo infalsificable.